noches, señoras y señores. En nombre del Instituto Cervantes tenemos el inmenso placer de presentarles hoy con nosotros al escritor chileno, habitado en España, él, si han prestado ustedes alguna atención a la prensa de estos días en el Reino Unido, pues hemos tenido la venturosa circunstancia de que ha recibido una buena colección de críticas, buena tanto por el número como por el tono que han recibido. Justamente el libro, el que hoy con la colaboración amable y siempre leal de la editorial Harvard Press tenemos el gusto de presentar. Igual quería hacer una mención al Ministerio de Cultura Española, el libro, por su amable apoyo en este programa que ustedes tienen de Panorama de la Literatura Española. El Panorama de la Literatura Hispánica. Si han seguido estas conferencias durante este último año y medio, han visto que hemos procurado fundir en un solo programa el presente los programas anteriores que eran de literatura española, por un lado, y latinoamericana, por nos pareció que era de congruencia, de consistencia, fundir ambos programas en un programa de letras hispánicas, y este año nos estamos bautizando con él. ¿De qué mejor manera que empezar la parte que corresponde a las letras americanas que un autor como el que hoy tenemos el gusto de presentar? Esta novela que hoy se presenta en castellano, El Nocturno de Chile, es probablemente una de las lecturas más fascinantes que yo personalmente haya podido hacer en los últimos tiempos, y tiene curiosa circunstancia, pues un personaje que comparte con circunstancia, digamos, de su pertenencia a una determinada orden religiosa, pues la característica, digamos, de fondo principal de su protagonista. En este caso, digamos que se produce un desvelamiento de una determinada circunstancia histórica a través de un maravilloso proceso de introspección o de concesión final, en la que se vuelve toda la trama y la peripecia de la obra. Yo no querría robar los protagonismos de un segundo más a nuestro ilustre invitado y querría que por favor recibiesen calurosamente con un aplauso al señor Roberto Bolaño. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer esta presentación excesivamente generosa de Gonzalo del Puerto y la amabilidad del Instituto Cervantes y de la editorial Harvard. A mí me parece muy extraño estar en un Instituto Cervantes en donde no se pueda fumar. Así que perdonaréis la brevedad, o al menos utilizaré esta circunstancia como un pretexto para justificar mi brevedad, porque tampoco es mucho lo que tengo que decir sobre una novela que, como vosotros sabéis, todo lo que la novela tiene que decir, o todo lo que yo tengo que decir sobre esta novela, concretamente, ya está dicho en la novela. En realidad, Nocturno de Chile es una obra muy sencilla que plantea dos ligerísimos problemas formales y un tercer problema de fondo un poco más difícil, y que probablemente el tercer problema no lo supe resolver. En ese sentido, como tantas miles y miles y millones de novelas, es una vez más una novela fallida. Los dos problemas formales, si mal no recuerdo, los dos problemas formales pequeñísimos, si mal no recuerdo, son
la velocidad, el engarce de historias que de alguna forma se constituyen en el eje, o en los ejes, o en los leitmotiv de una vida, y en la voz del protagonista, que tenía que ser una voz muy nerviosa, pero que tenía que ser evidentemente una voz católica. Para mí fue un pequeño problema, puesto que yo la última vez que entré en una iglesia a comulgar fue hace pues casi 30 y muchos años. Y nunca he tenido un cura amigo. Aunque en Blanes hay un sacerdote que es más o menos mi amigo, y que cuando le dije que estaba escribiendo esta novela, y le dije, la Iglesia Católica no queda muy bien, él me dijo, tú tira, que la Iglesia lo puede aguantar todo. Y que probablemente tenía razón, es decir, de hecho la Iglesia lo puede aguantar a él, que ya es muchísimo, porque es verdaderamente este sacerdote un pervertido. No, lo digo completamente en serio, es un verdadero pervertido. La primera vez que hablé con él, me dijo, a mí la literatura que me gusta es en poesía Gil de Viedma, en novela Reinaldo Arenas y en ensayo Foucault. Y se me quedó mirando muy fijamente como para decirme, ¿has captado lo que quiero decir? Yo le dije, sí, te entiendo. Y bueno, tiene unas cosas fantásticas este hombre, es realmente encantador. Tiene viajes a Filipinas, extraordinarios. Un día aparecerá muerto, estoy seguro. Porque le va el lado salvaje de la vida. Pero mi sacerdote, como os decía, no es un sacerdote del Opus Dei, que no le va el lado salvaje de la vida, sino que le va, como a mí, el lado apolíneo de la vida. Yo después de muchos años de optar por Dionisos, he terminado reconociéndome apolíneo. Es decir, así como la gente se divide en aristotélicos y platónicos, también se puede dividir entre apolíneos y dionisíacos, o entre los que ganaron en Waterloo y los que perdieron en Waterloo. Y yo creo que la salita de espera desde donde planear nuevos desórdenes contra lo que uno cree es la sala apolínea, no es la sala dionisíaca. Sobre todo porque Apolo está totalmente desvirtuado ahora. Y mi sacerdote es un sacerdote apolíneo. O más bien que intenta ser apolíneo, pero que entra en una dinámica de dionisíaca, es decir, entra en una dinámica no solo de excesos corporales, de excesos sentimentales, sino que entra en una dinámica de excesos criminales. Sí. Muchas veces me he planteado hasta qué punto, y esto que voy a decir es una barbaridad terrible, hasta qué punto el placer, que en mi juventud era la llave de la revolución, o era la compañía ideal del acto revolucionario, hasta qué punto el placer no nos lleva a la larga irremisiblemente hacia el crimen. El placer sentido como... Baudelaire tiene un verso magnífico al respecto. Cuando él habla del tedio, del aburrimiento, él dice en el poema El viaje, creo que es, más Oliver me corregirá si me equivoco, dice, un desierto, un oasis de horror
en medio de un desierto de aburrimiento. Todo finalmente se reduce a eso. Vivimos en un desierto de aburrimiento, en un desierto infinito de aburrimiento que comienza con nuestro nacimiento y acaba con nuestra muerte, pero en el cual hay un oasis. En ese oasis se producen los actos más inhumanos, más bestiales, más repulsivos para cualquier tipo de ética, pero que a la vez nos concede esos actos un instante de soberanía, ¿sí? De soberanía total. Y ese instante de soberanía nos arranca del aburrimiento, ¿sí? Que viene a ser más o menos como si consideráramos el orgasmo como una espada, pero una espada no para hacernos el harakiri nosotros, sino para cortar la cabeza de la pareja, lo cual es, se vea como se vea, algo espantoso. Y volviendo a mi sacerdote, pues él circula por este desierto de aburrimiento y vislumbra desde este desierto infinito de aburrimiento las luces del oasis del horror. Y de una manera no muy práctica, o no muy real, mejor dicho, penetra, o cree que penetra, o sueña que penetra en el oasis del horror. Pero claro, él entra en un oasis de horror y sigue siendo un sacerdote. Es un sacerdote absolutamente lamentable, pero sigue siendo un sacerdote. Y cuando sale, sin saber muy bien qué ha hecho en el oasis, viene la culpa. Todo esto, el segundo problema técnico era contarlo con una lengua, un lenguaje, un idiolecto levemente chileno, es decir, un idiolecto que camina hacia el horror con una languidez extrema. El lenguaje que se habla en Chile, al contrario del castellano que se habla en España o del castellano que se habla en México, tarda mucho en acercarse, en nombrar el horror. Lo que a veces es una ventaja, pero generalmente es una desventaja. El horror en el castellano peruano, por ejemplo, en el castellano mexicano, vaya, uno puede llegar rapidísimo a él. Rulfo, en algunos de sus cuentos, de una frase a otra ya nos introduce en el horror, ¿sí? De una frase a otra dicha por un campesino mexicano, quiero decir. En España, bueno, hay multitud de casos, ¿no? y además canónicos. Y creo que este problema, pese a todo, al ser un problema pequeñito, y al ser yo chileno, y al no tener mal oído, pues está resuelto. Yo os estoy hablando como si todos hubierais leído la novela, cosa que me temo que no es así, pero bueno, sigo en esa línea. Y el tercer problema, el problema grande, era el problema de la culpa. ¿Sí? Cómo este sacerdote, dentro en sus sueños, en sus remordimientos, cómo lo hacía para
escapar de la culpa. Y pues no voy a incidir mucho en él porque creo que no está del todo bien resuelto, que la culpa es algo mucho más complejo, pero también algo mucho más sencillo. ¿Sí? Vaya, en ocasiones es algo sencillísimo. Y que escapar de la culpa realmente literariamente hablando, no necesita no necesita ni siquiera media página para plantear el problema y para que el personaje que se plantea el problema escape de esa culpa. Y bueno, esa es toda la novela. Si hay alguno de ustedes que la ha leído en inglés, lo que tendría yo que decir es que Chris Andrews, mi traductor en lengua inglesa, es un excelente traductor y que sin duda la mejoró. Pero sin la menor duda, él mejoró la novela. Por lo tanto, yo estoy muy contento de la versión inglesa de la novela, porque seguramente es mejor que la versión española. Chris es un poeta extraordinario, pero muy bueno. Probablemente sea la persona que en Australia más conoce esta franja en la historia literaria francesa, que es el Oulipo, el Ouvrier de literatura potencial. Y como poeta es magnífico. Yo quisiera, me encantaría poder ser traductor como él y poder traducir sus poemas. El problema es que conforme pasan los años voy olvidándome de lo poco que sabía de cada lengua, lo poquísimo que sabía de cada lengua, e incluso de la lengua española, que es algo que noto que me pasa cada vez más a menudo, me olvido de palabras y cosas por el estilo. Pero bueno, sobre todo me gustaría acabar diciendo que la versión inglesa está totalmente en deuda con Chris Andrews. De hecho, está tan en deuda con Chris Andrews que hay un cuento inédito aún que le dedico a Chris, porque como suelen decir las pescateras de Blanes, Chris Andrews es como si me hubiera parido, lo cual es difícil de imaginar. Pero bueno, en cualquier caso, el pretexto de la traducción de esta novela ha hecho que Chris y yo seamos amigos por ahora epistolares, pero amigos, y ya el solo hecho de ganar un amigo a través de una novela me parece una cosa maravillosa, porque estoy absolutamente seguro de que Chris es adorable y él tampoco me considera a mí demasiado pesado. O sea, mejor imposible. Borges decía que la literatura tiene estos misterios, ¿no? Tal vez escribí Nocturno de Chile solo para hacerme amigo de Chris Andrews. Ya sería motivo más que suficiente para pensar que el trabajo estuvo bien hecho. Y eso es todo. Si queréis hacer cualquier pregunta o lo que sea, hacerla. Sí. Bueno, primero que nada, quiero decir que me gustó mucho Nocturnos de Chile y en el fondo por curiosidad, ¿no? Quería preguntar cuál es la correlación entre ciertos críticos literarios que hay en Chile, uno muerto y otro vivo, pero que ejerce poco. ¿Cómo tú los fabulaste y los nombres? Me gustaría, en el fondo, esto entrar a la cocina y un poco
formal, pero tengo una curiosidad personal de cómo estos personajes que forman parte de la cocina literaria chilena pudieron ser incorporados como personajes de la novela específica. Bueno, la relación, y eso tú lo sabes tan bien como yo, es total, ¿no? Hay dos críticos, uno muerto, otro vivo y que ejerce poco, que son... Más poetas, seguramente. Exacto. Que son los retratos en que están inspirados el crítico Farewell, que es el más viejo, y el cura Ibacache, que es el más joven en la novela. La verdad es que yo no tenía ni idea de que el cura Ibacache, para seguir con los nombres de la novela, había hecho lo que había hecho. Cuando yo llegué a Chile, es totalmente cierto. O sea, no está inventado. Que le dio clases a Pinochet directamente, clases de marxismo, yo no pongo las manos al fuego por eso. Pero todo el mundo sabe que dio clases al Alto Estado Mayor. Cosa que a mí me extraña mucho, porque dio clases al Alto Estado Mayor del Ejército después del golpe de Estado. ¿Cómo un Alto Estado Mayor toma clases de marxismo? O sea, qué grado de profesionalización, ¿no? Porque si estás matando a los marxistas y ya los tienes totalmente dominados, encima que los quieras entender su esquema de pensar, a mí me parece un grado de profesionalización digno de otro ejército, realmente. A mí me extraña que Pinochet, después del golpe, no ordenara a los tanques invadir Perú, por ejemplo. Yo lo hubiera hecho. Y ya acabamos de una maldita vez con el desierto de aburrimiento, de paso. Porque claro, eso hubiera creado un apocalipsis tal y hubiera expandido el oasis de horror a unos niveles increíbles. Es probable que muchos de los presos se hubieran anotado como voluntarios incluso. La República Chilena, reconvertida en el Cuarto Reich sudamericano, hubiera hecho estragos. De hecho, la profesionalidad del ejército chileno, y se ve en la represión incluso, es muy alta, pero muy alta. Yo en Chile estuve preso 8 días. 8 días. En Alemania colocaron no sé en dónde que había estado medio año preso. Lo cual me hace pensar que los alemanes son muy exagerados, o que para ellos 8 días era una porquería que necesitaban ayornarlo un poco más, o que mi inglés, cuando dije eso, estaba aún peor de lo que yo creía. Porque 8 días son 8 days, y medio año es 6 months. Bueno, pues debí decir 8 days, ¿eh? No lo sé. Yo en todo caso siempre dejaba muy claro que estábamos en situaciones muy, muy distintas. El caso es que yo durante los 8 días que estuve detenido, que no fui torturado, me extrañó muchísimo la enorme profesionalidad de ese ejército en la máquina de moler carne que era la represión. Pero una verdadera máquina de moler carne, pero qué bien lo hacían, ¿sí? Cómo respetaban cada paso, era como una obra de teatro o de teatro kabuki, ¿sí? Todos nosotros allí interpretando una obra de teatro japonesa
sin que nadie supiera hablar japonés, por supuesto, y que nos daba una sensación de irrealidad, de sueño. ¿Sí? Por ejemplo, durante esos 8 días un compañero se quiso suicidar. Y va el tonto y lo dice. Si te quieres suicidar, no lo digas, suicídate. Y este tipo dice, yo no aguanto más, o me sacan de este limbo o me suicido. Lo sacaron del limbo, lo tuvieron 24 horas en una celda de presos comunes, en una celda de castigo de presos comunes, y al cabo de 24 horas volvió. Yo no había visto nunca en mi vida, tenía yo 20 años, salir a alguien más o menos entero y ver cómo regresaba alguien absolutamente demolido. Y claro, esto lo hicieron ellos en su estructura de teatro kabuki, simplemente para convencerlo a que no se suicidara, de que dentro de lo mal que él estaba, no estaba nada mal. ¿Sí? Era como una especie de psicoanálisis, pero como si en vez de darte el psicoanálisis un psicoanalista te lo diera un carnicero psicópata, ¿no? Pero que se refrenaba siempre. Y tenía un cierto encanto, sobre todo si uno lo veía con 20 años y bajo la óptica del humor negro. Sí. Por supuesto, si yo hubiera tenido mujer e hijos, me hubiera sentido muy mal. También probablemente hubiera deseado suicidarme. Bueno, de hecho, a los 20 años uno siempre está haciendo teatro y en algún momento pensé, bueno, esto va a ser interminable y esto es kafkiano y lo mejor que puedo hacer es suicidarme. Pero cuando pensé eso se acabó todo, ¿no? No sé por qué he llegado a hablar del suicidio en las cárceles de Concepción cuando estábamos hablando del par de críticos. Ya. Bueno, este par de críticos están allí en la novela, son ellos, claramente. Cualquier lector chileno medianamente culto los va a reconocer ipso facto. Es una novela que, por cierto, en Chile ha pasado bastante, de una forma bastante silenciosa, yo diría, que por lo demás a mí me parece muy bien, que es como, tal vez como debe pasar una novela. Ha tenido sus detractores y ha tenido sus entusiastas. Tampoco es una novela muy entusiasta, ¿no? Una novela que llama el entusiasmo. ¿Otra pregunta? Bueno, el escritor chileno Jorge Edwards, que estuvo sentado también ahí en esa mesa, contaba que demora 4 o 5 años en escribir una novela. El otro escritor chileno que también estuvo allí, Carlos Franz, demora 6 o 7 años. Y en sus 3 obras maestras, Gabriel García Márquez demoró en una 15 años, en otra 17 y en otra 31 años. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo demora usted en escribir uno de esos libros? Y también una segunda breve pregunta se refiere al ritual que usted tiene como escritor. Digamos, hay un escritor, una vez leí, que se levanta todos los días a las 8 de la mañana, antes, porque a las 8 de la mañana está en una pieza que arrendó y trabaja de las 8 hasta las 4, todos los días de lunes a viernes. Otro escritor escribe de las 12 de la noche a las 6 de la mañana porque necesita silencio absoluto. Y bueno, hay otros escritores también que tienen otros tipos de rituales, en el sentido de que escriben como el Rúa con un lápiz verde en papel amarillo, etc. Entonces, ¿cuál es el ritual de ustedes? Bueno, contesto a su primera pregunta. Primero, lo de García Márquez es una mentira que García Márquez dijo, pues, porque le pillaría el pie de esa manera. García Márquez, 100 años de soledad, no la escribió en 15 años, ni muchísimo menos.
Sí, tardó aproximadamente 2 años en escribirla. Fue lo que le duró el dinero que sacó de la venta de un coche. Sí, 2 años. Probablemente García Márquez, ahora que usa botines de charol en el trópico, es capaz de decir cualquier cosa, ¿no? Lo de Edwards no me extraña que tarde 5 años. Y lo de Franz, tardar 7 años, ya decía yo que hacía mucho que no sacaba una novela Carlos Franz. La verdad es que si yo me tardara tanto tiempo en escribir una novela, probablemente dejaría de escribir. ¿Sí? Lo más probable es que dejaría de escribir. Si yo tuviera mucho dinero, escribiría no una novela, un poema al año, como hacía este protagonista de esta película con Montgomery Clift y Liz Taylor, que me parece la cifra exacta y la cifra más, bueno, finalmente más pedante de todas, ¿no? Un poema al año, por Dios. Ideal. Yo tardo muchísimo menos y me encomiendo a Flash, por supuesto. ¿Sí? Que Flash es el dios de la velocidad. Yo creo que se puede corregir toda una vida, pero no se puede escribir, uno no puede dedicar a escribir tanto tiempo una novela o un libro de cuentos. Corregir sí, escribir jamás. Jamás. Uno puede estar toda una vida corrigiendo. Es más, toda una vida, varias vidas corrigiendo. Pero no creo que escribiendo tanto, al menos no creo que valga la pena. ¿Sí? O sí, es decir, hay casos en donde sí vale la pena, evidentemente, pero son casos excepcionales. ¿Sí? Es decir, ¿qué es más importante? La cantidad de años que James Joyce dedica a Finnegan's Wake o Faulkner, que cada 2 años saca una novela. Y una novela gruesa, además. Hay quienes podrían decir que es mucho más importante Finnegan's Wake, pero hay quienes podrían decir probablemente con la misma certeza que la obra completa de Faulkner es más importante que Finnegan's Wake. En cualquier caso, no son más que aspectos muy secundarios de la cocina literaria. ¿Sí? Lo que uno tarda en escribir, porque, claro, generalmente los que tardan en escribir son los que se ponen muy tisquismisquis en este asunto. Y dicen, claro, los que escribís muy rápido, escribís poco menos que mal, ¿no? Para mí, mi novelista favorito es Stendhal. ¿Sí? Para mí es el más grande. Y Stendhal tardó 53 días en escribir La Cartuja de Parma. Eso es ser un novelista. 53 días en escribir La Cartuja de Parma. Claro, luego uno puede decir, para escribir La Cartuja de Parma, Stendhal tuvo que vivir muchos años. ¿Sí? Evidente. Para escribir cualquier cosa, uno tiene que vivir muchos años. O ni siquiera muchos años. Porque una temporada en el infierno de Rimbaud, que creo que la escribió en una semana, aunque es mucho más corta que La Cartuja de Parma, no. Rimbaud tiene 17 años. Tampoco es necesario. En fin, yo creo que son problemas nimios. Y sobre cómo escribo, pues escribo como buenamente puedo. ¿Sí? Básicamente como buenamente puedo, ahora. Yo soy una persona que está enferma y que además noto que me estoy olvidando cada vez de más palabras. Pero todo eso se puede resolver con un diccionario.
Y uno escribe como puede, en cualquier lugar, eso es lo de menos. ¿Otra pregunta? ¿Cuánto tiempo prende usted para escribir una poesía de 30 líneas con ritmo o sin libro? La segunda demanda, ¿puedo comprar este libro aquí a Londres en los años? La segunda pregunta la he entendido, la primera no la he entendido, perdón. ¿Cuánto tiempo usted prende para escribir una poesía en español con una página cosita con ritmo o sin ritmo? Porque yo estudio la poesía de Creative Writing aquí a Londres. Y nosotros hacemos una poesía en 10 minutos. Depende. No puedo decir que la poesía sea buena. Yo creo que todo eso depende. La verdad es que hace mucho que no escribo poesía, aunque constantemente estoy pensando en poemas. Y uno puede tardar muchísimo tiempo para escribir un soneto, ¿sí? O un poema de 20 versos, de 25 versos, puede tardar muchísimo tiempo, o puede salir de golpe. ¿La escribe con la computadora o con la matita? La poesía lo escribo con la mano, a mano. Cuando yo escribo su computadora, la computadora escribe por mí. Tiene escrito ya my handwriting for me. Pues tendría que decirme en qué computadora escribe, porque tal vez yo necesitara una computadora. You Sí. exploded, that was probably why. It ran out of memory. Una computadora así es la que tengo que comprarme. No, porque yo soy secretaria y escribo más mejor A mano. que con la matita. Escribo anche in stenografia. Ma per me, quando ho fatto un viaggio di Cornevaglia con la Eden Project, io ho fatto una poesia nella mia mente delle strani posti con i nomi strani della Eden Project, con non so se le conosce questo progetto in Cornevaglia. ¿El proyecto en dónde? Eden Project. El proyecto botánico. Sí. Ah, Ma io quiero saber si puedo comprar este libro en lo español aquí a Londres, no en inglés. yo supongo que tiene que haber una librería en Londres en donde estén los libros de anagrama. Yo quisiera referirme a una conversación que hay en el libro, en el cual uno de los críticos dice más o menos que él es un sodomita, que se declara sodomita. Todos los chilenos son sodomitas, no solamente los chilenos son en general, pero los hombres son sodomitas. Yo creo que todos los hombres en general somos sodomitas. ¿Y por qué? Porque contra lo que se suele creer, de Sodoma escaparon muchos más que Lot y sus hijas. Yo creo que todos somos sodomitas. Las mujeres, los hombres, los niños, los perros, los gatos, las palomas, todos somos sodomitas. El problema no es si ser sodomita o no ser sodomita. El problema básicamente, finalmente, y casi siempre, es qué hacer con el horror. ¿Sí? El problema es un problema moral. Además, el cuerpo, todo lo que está en el cuerpo está para algo, y generalmente para más de una cosa. Y sí, creo que somos sodomitas. ¿Alguna pregunta más? Sí. Apareció hace algún tiempo atrás una noticia que estaba escribiendo una novela de 1000 páginas. Sí, Quiero saber si es cierto. es cierto. Realmente es una novela tan grande, en la cual llevo ya 2 años. Es decir, llevo 2 años en una novela de 1400 páginas, lo cual quiere decir 700 páginas por año, no, 7 y 7, 14, sí, 700 páginas por año, teniendo en cuenta que Carlos Franz
se tarda en escribir una novela de 200 páginas, 7 años, es como si yo estuviera toda la vida escribiendo esta novela. Hagamos de cuenta que llevo pues unos 15 años escribiendo esta novela, si es que lo de Carlos Franz es cierto. Sí. Es una novela muy larga que tiene atemorizado a mi editor Jorge Arralde, porque claro, y ahora me tiene atemorizado a mí, porque es demasiado larga, y probablemente sea necesario hacer un corte y que salgan 2 novelas allí. ¿Tiene atemorizado? ¿Eso quiere decir que la novela ya está finalizada, ya tiene las 1400 páginas? Tiene las 1400 páginas, pero aún no ha finalizado la novela. ¿Cómo? ¿Está en corrección? No, y salen cosas nuevas. Lo que pasa es que una novela más páginas tenga, hay un momento en que te conviertes en adicto a los personajes, a las facilidades que el texto te está dando, facilidades que al principio eran imposibilidades, y esa adicción, esa especie de politoxicomanía por tus propios personajes y por lo que le empieza a suceder a todos, se hace en cierta forma, se te escapa un poco de las manos, muy poco, pero de alguna manera se escapa de las manos. Y esta obra se podría dividir en dos, es decir, además de la otra obra que estaba escribiendo, que era una obra simultánea y paralela, que supuestamente iba a ser la continuación de... No, es la misma. ¿Tenemos una última pregunta? Sí, por favor. Sabes que me gustaría hacerte la segunda pregunta que había querido hacer al principio. Se refiere sobre todo al tema del horror al que tú refieres, y yo creo que es central en esta novela. Y ¿cómo resuelves tú el tema de, por ejemplo, frente a los niños, como tú decías, siendo padre de 2 o 3 niños, un joven de 20 años? Sobre todo frente a los problemas morales y los problemas del horror, del aburrimiento, por otro lado, o sea, todos los temas enfocados. Tú los desarrollas, pero ¿cuál es como cuál es tu proyección? ¿Cómo decirte? ¿Cómo enfrentar el tema ese frente al medio? Bueno, en esta novela hay 2 niños que son 2 hijos de una torturadora. Y uno de ellos aparentemente no se da cuenta de nada, pero otro, que probablemente tampoco se da cuenta de nada, siente o presiente el horror que vive en su casa. Yo como padre de 2 niños nada más, a mí me parece, bueno, reacciono como cualquier padre, simplemente con miedo. Yo quiero evitarle a mis hijos cualquier ofensa, cualquier cosa mala a ellos. Es lo normal. Un padre no quiere que sus hijos sufran. O es casi lo normal. Y creo que el problema es irresoluble. ¿Sí? Y que allí radica precisamente la pureza o la pretendida pureza que uno pueda traducir en amor paterno-filial. Saber que todo ese amor finalmente es inútil. ¿Sí? Inútil en términos absolutos. Porque tú amas a tus hijos, pero tú sabes que están los hijos de los otros, ¿sí? Que eso es algo que produce el niño. El niño abre la perspectiva al otro infantil, ¿sí? Así como el conocimiento o como el amor te abre la perspectiva visual al otro que es tu igual, el niño te la abre
pero te la abre con respecto a los otros niños. Y tú sabes que hay otros niños que están muriendo de SIDA en África, que son huérfanos, que están siendo violados, martirizados, en fin, toda la gama del horror posible. Y además sabes que es irresoluble. Sí. Irresoluble al menos de una manera práctica. Que no puedes hacer nada. Pero que eso no impide, que el no poder hacer nada no impide el que te sientas culpable, porque tal vez lo mejor es sentirse culpable. A mí hay una de las pocas cosas que me gusta de la religión, de la religión judeo-cristiana, es el sentimiento de culpa. Sí. Yo creo que es buenísimo tener el sentimiento de culpa. Y es buenísimo que vayamos con esa joroba y que carguemos esa joroba. Esa joroba probablemente se deshaga sola, o no, sola no, sin duda no, pero se deshará de aquí a 300, 400 años, o a 500 años. ¿Sí? Que alguien conteste el teléfono, por favor. Una pregunta de cortesía al final. Gracias. Es muy interesante escucharle su presentación del libro, especialmente para personas como yo y quizás la mayoría que no lo ha leído, porque después de escucharle a uno le da mucho más interés buscar el libro y ver